Nosotros, la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Damos la más cordial bienvenida al profesor Germán Cervantes Ayala, director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. Se encuentra con nosotros el maestro Hugo Balbuena Corro, director general de Desarrollo Curricular. Damos las gracias a la maestra Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena. Se encuentra también con nosotros el maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica. Damos las gracias por su presencia al maestro Francisco Ramos Verdugo, asesor de la Subsecretaría de Educación Básica. Para dar inicio con las actividades de esta reunión, le cedemos el micrófono a la profesora Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica. Muy buenos días. Me alegra mucho saludarlos en esta primera reunión del año 2014 que debe permitirnos organizar el trabajo de educación básica para este importante año. Este es un año trascendente porque es el año donde la reforma tiene que ser aplicada. Eso es un hecho fundamental. Este es el año donde la reforma sale de la parte legislativa y se convierte en realidad en todo el sistema educativo y en todas y cada una de las escuelas. Y eso depende en parte muy importante de lo que quienes estamos aquí, las autoridades educativas de educación básica, hagamos. Si podemos caminar con la presentación, por favor. ¿O este aparato me lo dejaron aquí para eso? Aquí tienen una alta confianza en mis capacidades tecnológicas. Y déjenme que yo les diga que mis capacidades tecnológicas son bastante cercanas al nivel de cero. No necesitan contárselo a nadie, por cierto. ¿Qué hicimos en 2013? ¿Qué hicimos en educación básica? Nos pasamos a un nuevo enfoque de trabajo. Un nuevo enfoque de trabajo que nos permitió sentar las bases para la reforma. ¿Qué vamos a hacer en 2014? En 2014 tenemos la necesidad muy clara de crear condiciones para el aprendizaje de calidad en todas las escuelas de educación básica. Y hago énfasis en crear condiciones para el aprendizaje de calidad, porque eso es lo que manda la ley. Les recuerdo que el artículo 3º constitucional ha agregado a las características de nuestra educación obligatoria, laica, gratuita, el tema de calidad. Hoy nuestra educación tiene que ser de calidad. Y la educación es de calidad en la medida en que atendamos al conjunto de procesos educativos que ocurren en los planteles. La educación no va a ser de calidad desde el discurso o desde las acciones que carezcan de impacto en las prácticas docentes cotidianas. Y eso, para todos nosotros, es un reto grande. Además,
Esto lo tenemos que hacer, como ya señalaba, en el marco de la aplicación de la reforma educativa. A ver, voy a hacer la lucha de ver si esto funciona. Miren, sí, o alguien le movió. Creo que tuvimos un error ahí de coordinación, pero esta es la lámina buena. Quiero señalar, como de hecho lo he estado haciendo en las entidades a las que ustedes han tenido la generosidad de invitarme en el último tiempo, que consideramos que este es un año que representa para las escuelas y para los maestros una enorme oportunidad. Y es una enorme oportunidad por dos sucesos que se juntan. Por un lado, la suspensión de la aplicación de la prueba enlace. Hemos vivido un escándalo mediático absolutamente desafortunado, muy manipulado, que señala que, uy, qué barbaridad, estamos dejando sin evaluar a los pobres niños, a las pobres familias, a las pobres escuelas. Bueno, eso es una farsa, y hay que decirlo con todas sus letras. Si se ha suspendido la prueba enlace, es porque existen las evidencias de que no nos está dando los resultados deseados. Y esto no es una tragedia, todo lo contrario, es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad, entre otras razones, porque se junta con otro hecho. La evaluación del desempeño docente, según el calendario que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos ha presentado, comenzará en el año 2015. Es decir, los maestros, directores, supervisores, asesores que hoy están en servicio serán evaluados a partir del año 2015. Y esto es una coincidencia feliz. ¿Por qué? Porque nos permite ponernos a punto, porque nos permite tener la ocasión de mejorar, porque nos permite tener la ocasión de reflexionar sobre lo que hacemos cotidianamente en todas y cada una de las escuelas, porque nos permite tomar aquellas decisiones que nos permitan mejorar la calidad de los aprendizajes a partir de la mejora de las prácticas educativas. Y si bien esto es una coincidencia importante y feliz, solo lo será en la presencia de la actividad intensa de las autoridades educativas. Quiero decir con esto que no serán las escuelas quienes se muevan autónoma y espontáneamente, a menos que desde la autoridad tomemos el conjunto de decisiones que les permitan a las escuelas efectivamente situarse en este espacio de reflexión y acción que permita la mejora de lo cotidiano. ¿Por qué es eso? Lo que se hace todos los días, a todas horas, o lo que se deja de hacer todos los días, a todas horas, en los salones de clase, en las escuelas, lo que va a determinar tanto una mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, como la posibilidad de los profesores de desarrollarse profesionalmente en la escuela. Con esto quiero decir que nos espera un año arduo de trabajo, pero también la expectativa de que es mucho lo que podemos lograr. Si algo no permitió
esa dinámica constante de exámenes todos los años, fue tener, como tienen otros países, los espacios para la reflexión y la toma y aplicación de decisiones. Hoy estamos en una circunstancia distinta. Podemos tomar el reto o podemos ser omisos. Siempre existen esas opciones. Por supuesto que desde la Secretaría de Educación Pública estamos más que dispuestos, además, claro, de obligados a tomar este reto. Es importantísimo que este año sea el año en que podamos continuar consolidando las bases de la autonomía escolar. Autonomía escolar es otro de los mandatos claros del artículo 3º constitucional. Y como hemos mencionado ya en diversos espacios y foros, la autonomía no es una concesión graciosa, no es un espaldarazo, es una construcción de los propios sujetos, es decir, una construcción de los propios maestros, de los propios colectivos escolares. Pero esa construcción se va a dar solo en la presencia del trabajo que ustedes hagan. Ustedes son una pieza fundamental en esto. Ustedes pueden ser coadyuvantes, claros, decisivos en la construcción de esas condiciones en las escuelas o ser un obstáculo más. Pasamos a la que sigue, por favor. Muy bien. Estas láminas ustedes las han visto en otros momentos. Quiero traerlas a colación en otro contexto. En el contexto de nuestras obligaciones como autoridades hacia la reforma. Señalábamos que 2013 fue el año de la reforma jurídica. Fue también para nosotros el año de constituir un sistema básico de mejora y ponerlo en marcha. En algunos lugares con mayor éxito, en algunos con ninguno, en ciertos lugares con avances considerables, por ejemplo, en el tema de descarga administrativa, que sigue siendo el espacio de los problemas, el espacio que no podemos terminar de parar la máquina de producir papeles y burocracia, pero en algunos lugares hicieron avances que son no solamente notables, sino de los cuales tenemos que aprender. Pero pusimos en marcha también los consejos técnicos escolares en las escuelas, pusimos en marcha la formación de los supervisores, y yo diría que tanto en el tema de consejos técnicos escolares como en el tema de movilizar a la supervisión hacia la asunción de sus tareas técnico-pedagógicas, hemos caminado con razonable éxito. Esto no quiere decir ni que seamos triunfalistas, ni que pensemos que ya estamos del otro lado, no, hay mucho trabajo al respecto que hacer, pero sí estamos convencidos de que ahí juntos hemos podido caminar bastante. Este año es un año que tiene por lo menos dos retos. El de la reforma del modelo educativo. Esto significa la transformación de planes, programas, materiales educativos, pensar y repensar los enfoques, pensar quién educa, para qué educa, y también tenemos el reto de plasmar los otros mandatos de la reforma constitucional. Como todos ustedes saben, y además quiero aprovechar el momento para agradecer muy cumplidamente a todos aquellos que nos han hospedado en sus estados con los foros de consulta del modelo, y también a las entidades de cada una de las regiones que se han comprometido a estar en los foros, que se han comprometido a difundirlos y promoverlos. De verdad, muchísimas gracias. Es
una actividad sumamente importante, es una actividad que ha tenido éxito hasta ahora. Tenemos una cantidad importante de personas que han participado y hemos tenido una cantidad muy importante de ponencias respecto del conjunto de temas que se están consultando. Nos quedan todavía varios foros. Yo quiero solicitarles que estos foros cuenten con ese apoyo que ustedes puedan dar, alentando la participación de familias, de sociedad y, por supuesto, de todo el cuerpo docente. Pasamos a la siguiente lámina. Quiero recordar también estas láminas y reitero, no pensando en lo que significan para los maestros y para las escuelas, sino lo que significan para la autoridad educativa. Una de las leyes más trascendentales publicadas es la Ley del Servicio Profesional Docente. Yo no sé si todo el mundo nos hemos percatado de que esta ley no solamente tiene impacto en el desempeño de maestros, directivos, asesores, en su ingreso al servicio, en su promoción y su permanencia. Si nos aguantamos todavía, por favor. Esta ley impacta directamente a la autoridad educativa. La autoridad educativa tiene que tomar en el ámbito de su competencia las decisiones que le permitan estar a tono con la ley. Creo que lo hemos visto del otro lado, el lado del impacto en los docentes, pero no lo hemos visto del lado de las decisiones que se toman para configurar la estructura de la autoridad. Ejemplos: comisionados. Muchas de las estructuras educativas estatales, específicamente de básica, están constituidas por comisionados. Bueno, la ley es muy clara. Los comisionados tendrán que regresar a sus espacios de origen. Y esto plantea un reto enorme. ¿Cómo tiene que constituirse la estructura de educación básica en las entidades a partir de una lógica de estructura regular y no de estructura por comisionados? Quiero recordarles que esto no es optativo, las leyes no son optativas, son de cumplimiento obligatorio. El 12 de marzo es la fecha límite para que todas las entidades federativas hayan armonizado su ley estatal de educación con las leyes nacionales. Tampoco esto es de carácter facultativo, es una obligación. El Estado que no armonice sus leyes será objeto de una controversia constitucional. Armonizar las leyes tampoco quiere decir solamente hacer actos jurídicos, quiere decir pasar a la aplicación de las mismas. Cuando en la ley se habla de los comisionados y su vuelta a las plazas originales, no se dice paralizar el servicio educativo, son dos cosas distintas. Por eso, desde la Secretaría de Educación Pública, y ya estará mañana con ustedes el licenciado Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, se han establecido trabajos para tomar decisiones de manera progresiva. Solamente quiero decir que no esperemos a que nos caiga encima la obligatoriedad de la aplicación de las decisiones. Es fundamental que en los estados
se puedan tomar ya las decisiones que permitan que la estructura de educación básica se consolide, se fortalezca y pueda atender con calidad a los reclamos concretos que la ley nos manda. Yo no recomendaría esperar al último instante para tomar la decisión de cómo se va a configurar la estructura de educación básica. Yo quiero recordar que desde el año pasado, en la Subsecretaría de Educación Básica y la SEP, señalamos la importancia de trabajar mediante la estructura regular y olvidarnos del esquema de grupos técnicos de programas, al menos federales. No es una novedad, lo hemos estado señalando desde hace tiempo y, bueno, yo esperaría que por el bien del Servicio de Educación Básica hubiéramos avanzado. Ya me pagaron los monitores. Ahora sí, si me hace el favor de dar otro clic, uno solo. La ley del servicio profesional marca para todos normas de ingreso al servicio, de promoción, de permanencia. La ley es para todos. Y quiero señalar que vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestra forma de operar ciertos temas que tienen que ver precisamente con que no podemos ser nosotros quienes violemos la ley. Hay programas federales con reglas de operación que transfieren recursos a las entidades federativas y parte de estos recursos se usan para pagar personal. Lo hemos hecho por una necesidad, es algo que lleva muchos años haciéndose así. Sin embargo, no podemos continuar de esta manera. ¿Por qué? Porque estaríamos violando claramente la ley del servicio profesional docente. Es decir, había un grupo de maestros, asesores, privilegiados que estarían percibiendo remuneraciones que no fueron otorgadas mediante las normas del servicio profesional docente. Quiero decirles que este no es un tema sencillo, como ustedes bien lo saben. No es un tema tampoco de llegar y desaparecer esas compensaciones. Sí quiero decirles que nuestro plazo de gracia es el presente ciclo escolar. Es decir, cerraremos el ciclo escolar 2013-2014 como habíamos venido trabajando. Pero a partir del ciclo escolar 2014-2015, estos pagos no podrán efectuarse. Esto nos obliga a generar otros esquemas de trabajo. Un primer esquema de trabajo es dejar de pensar que tenemos servicios que no están integrados a los formatos regulares de atención. Hoy ya nadie en el país duda de que tenemos que dar educación secundaria, nadie. Bueno, pero todavía dudamos si tenemos que dar educación a los niños migrantes. De ahí que tengamos un programa especial para ello. Bueno, a partir del ciclo escolar 14-15, tendrá que prestarse ese servicio con la regularidad con la que se presta preescolar, primaria y secundaria. No es una excepción. Es un servicio que tenemos que prestar de manera obligatoria.
Por poner un ejemplo, esto obliga a pensar, otra vez regreso a esta idea, en la estructura organizativa de las secretarías de educación estatales, de tal manera que la prestación regular de estos servicios se haga por estructura. No estoy asumiendo que esto es sencillo, no estoy asumiendo que es llegar y decir, no, tenemos que construir esos nuevos caminos a los cuales la ley nos obliga. Vamos a tener de aquí al cierre del ciclo escolar presente para hacerlo, pero sí nos va a demandar reflexión, inteligencia, capacidad de ordenamiento. No tenemos manera de seguir en estos formatos porque estaríamos siendo sujetos de penalización al estar violando claramente la ley del servicio profesional docente. Si podemos dar un par de clics más ahí. Desde luego que todo el personal tendrá que ser sujeto a evaluación de desempeño, todo. Esto quiere decir que solo podrá seguir siendo asesor de lo que sea quien haya pasado los exámenes que se fijen para el servicio de asistencia técnica a la escuela. Ven ustedes que ahí abajo dice perfiles, parámetros e indicadores. Estos perfiles, parámetros e indicadores, su primer diseño, su primera salida están ya listos. Agradecemos otra vez muy cumplidamente a todos quienes hicieron un trabajo muy serio para hacer llegar sus propuestas a la Secretaría de Educación Pública. La primera versión ha sido ya aprobada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estos perfiles, parámetros e indicadores que hoy tenemos son los básicos, son los que nos permiten salir y hablar de desempeño docente. Servirán en una primera instancia para los exámenes de ingreso al servicio, que eso sí se harán en este año. Pero hemos decidido, en conjunto con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que estos instrumentos deben ser consultados con los docentes. Estos instrumentos, perfiles, parámetros e indicadores, marcan en primer lugar el horizonte, por decirlo así, el faro que debe guiar la acción docente cotidiana. Sirven efectivamente para la evaluación, en una primera instancia la evaluación de ingreso al servicio, pero en una segunda, como dije antes, en el año 2015, servirán para evaluar el desempeño de los profesores en servicio. No es posible que los maestros lleguen a ciegas a esa evaluación. Este año, el año que yo he denominado como esa oportunidad de ponernos a punto, debe permitirnos conocer profundamente lo que dicen estos perfiles, parámetros e indicadores. Conocerlos, asumirlos en cada escuela, reflexionarlos y, desde luego, si hay observaciones por parte de los maestros, que son quienes ejecutan la práctica docente y por lo tanto saben más de ella, esas observaciones tendrán que ser recuperadas y hechas llegar a las instancias correspondientes. Parte del trabajo de estos 2 días en que nos han hecho ustedes el favor de acompañarnos
será el conocimiento de la guía del Consejo Técnico Escolar. La mitad del trabajo del Consejo Técnico Escolar del mes de marzo se dedicará a la consulta en las escuelas de los perfiles, parámetros e indicadores. Son documentos extensos, no son documentos cortos. Lo que verán ustedes en la guía es una explicación y un primer aproximado a perfiles y parámetros. Para la consulta de estos materiales ya están en la página web de la Subsecretaría de Educación Básica de manera integral. Ya mis colegas en un momento más les darán a conocer cómo será esta consulta, será objeto del trabajo que haremos aquí. Yo solamente quiero recordarles que es fundamental darle legitimidad a la evaluación docente. La única manera de darle legitimidad es si los maestros se empapan, los conocen, los asumen, los hacen suyos y en este año 2014 empiezan a modificar su práctica docente de acuerdo con ello. Hay muchos maestros que son un retrato de estos perfiles, parámetros e indicadores. Pero bueno, se requerirá también seguramente que muchos tomen ciertas medidas para mejorar su quehacer. Y esto es en beneficio de los niños en primer lugar y parte importante del desarrollo profesional de los maestros. Avanzamos, por favor. Otra más. El otro gran tema que modifica la manera en que entendemos las estructuras educativas estatales, las estructuras de operación de la educación básica, es el tema de la autonomía escolar. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema de la autonomía es de la escuela, pero es también de todos quienes están en torno a la escuela. Si algo queda claro en el conjunto de las 3 leyes emanadas de la reforma, es que la escuela es el centro del quehacer educativo. Esta es una transformación de la arquitectura del sistema educativo. ¿Por qué decimos esto? Porque pasamos de una estructura vertical, donde la escuela es el último eslabón de una cadena de mando, que se sirve de la escuela y que genera eso que los maestros llaman carga administrativa. De esa estructura lineal, vertical, donde la escuela no es el centro, tenemos que pasar a otra, donde realmente la escuela es el centro y en torno de ella se estructura el sistema educativo estatal. Reitero lo que mencioné hace un rato. No pensemos que esto habla de los demás, pero no de nosotros. Esto habla de nosotros. Habla de cómo nos ubicamos todos aquellos que tenemos la obligación de servir a la escuela. Y que en parte muy importante nos hemos servido de ella en una lógica burocrática. Hoy tenemos que transformar esto. Tenemos unos cuantos clics, por favor, ahí sobre esa lámina. Adelante. Otro más. El trabajo con consejos técnicos de zona y escuela ha sido el primer desplante, las primeras piedras de este trabajo sobre autonomía escolar. Solamente en presencia de consejos técnicos activos, de colectivos docentes que han aprendido a escucharse, que han aprendido a hablar de los temas
cotidianos de la escuela y a tomar colaborativamente decisiones sobre esto, es que la autonomía será posible. Este es un año donde vamos a tener que impulsar con fuerza esquemas de evaluación escolar interna, esquemas de autoevaluación. La escuela tiene que aprender a mirar si ha cumplido los propósitos que ella misma se ha fijado y tiene que mirar también por qué ha tenido éxito o por qué ha dejado de tenerlo. El Consejo Técnico Escolar debe disponer de herramientas para mirar y valorar su quehacer. Y eso tenemos que hacerlo este año, en la misma lógica ya planteada. El sistema de información y gestión educativa, el servicio de asistencia técnica a la escuela, son temas en curso, pero son temas que vendrán en su momento a abonar a esta construcción de la autonomía escolar. Hoy trabajemos con lo que ya tenemos, consejos técnicos, y impulsemos con claridad que estos consejos fueran mirar su quehacer críticamente. El día de hoy y de mañana, ustedes trabajarán ya sobre los lineamientos de gestión escolar que aquí se anuncian. Estos lineamientos nos hablan a las autoridades educativas. No le hablan solamente a la escuela, nos hablan sobre todo a nosotros. Son lineamientos que están a punto de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Quiero recordarles que aquello que tiene una publicación en el Diario Oficial de la Federación es ley. Tiene carácter de obligatorio. Aprovechemos la oportunidad de trabajar sobre estos lineamientos. Si hay observaciones, hacerlas, porque estos lineamientos serán los que marquen el desarrollo del conjunto de tareas que vamos a llevar adelante a partir de ahora. ¿Avanzamos, por favor? No hemos, ni mucho menos, renunciado a nuestro sistema básico de mejora, pero sí lo hemos precisado. Estamos plenamente convencidos de que este sistema básico de mejora corresponde fehacientemente a los mandatos de la ley y nos permite operacionalizar las acciones necesarias para avanzar en la mejora de los aprendizajes y en el desarrollo profesional de los maestros. Recuerdo las prioridades que tienen ustedes ahí en un color verde muy pálido, son las mismas, solo las hemos precisado. Mejora del aprendizaje, lectura, escritura, matemáticas, las herramientas para aprender, un alto, decidido y un freno al abandono escolar, con una filosofía de inclusión educativa. Esa es la filosofía que marca esta necesidad de abandono, de poner un freno a la producción escolar de rezago educativo. Normalidad mínima escolar. Otra vez, no es un tema de las escuelas solamente, es un tema de autoridades y de toma de decisión de autoridades. Nos apela a nosotros en primer lugar, también apela a las escuelas, pero en primer lugar nos apela a nosotros como autoridades. Y hemos agregado un tema fundamental para estos tiempos que corren, el de la convivencia escolar. La convivencia escolar armónica, pacífica, libre de violencia, es indispensable para llevar a cabo la tarea formativa de la escuela. No habrá tarea formativa en la escuela si la escuela no es un ambiente armónico de colaboración, de respeto,
de trabajo y de cobijo a los estudiantes. La escuela tiene que convertirse, a través de una buena construcción o reconstrucción de las relaciones entre sus integrantes, en un lugar de cobijo y cuidado de los niños y los adolescentes. Está muy en boga el tema del bullying y se le trata con una irresponsabilidad suprema. Bueno, nosotros, para empezar, no hablamos de bullying, hablamos de acoso escolar, que es una diferencia importante. Y hablamos de la necesidad de una acción consistente para garantizar que toda escuela es un espacio de convivencia armónica. Si solo nos focalizamos en la mejora de los aprendizajes y las escuelas son un mar de pleitos, de rencores, de descuidos, nuestros resultados de aprendizaje van a ser o los mismos o peores que los que ya tenemos. No es un tema ajeno al aprendizaje, es un tema que es base del aprendizaje. Es parte del mandato constitucional de una formación integral para todos los estudiantes. Entonces, este año y en adelante tendremos estas 4 prioridades: mejora de los aprendizajes, lectura, escritura, matemáticas, poner un freno al rezago educativo producido en las escuelas de educación básica, seguir garantizando y ampliar la normalidad mínima escolar y atender con fuerza a la convivencia escolar. Y tenemos, asimismo, 4 condiciones, de las que hemos hablado ya mucho: consejos técnicos escolares y de zona, fortalecimiento de la supervisión, descarga administrativa, donde tendremos que hacer esfuerzos todavía mayores. Estaremos trabajando con ustedes en esto. Hay ya prácticas ejemplares en varias entidades federativas que tenemos que compartir y ahí hay parte de la llave para que esto funcione. Y el tema de la participación social en educación es una condición para que todo esto funcione. Y en algunos casos será una condición inclusive para la recepción de recursos. Sobre eso hablaremos en esta reunión. ¿Seguimos, por favor? Este año hemos logrado finalmente dejar de lado ese mundo de programas que comenzamos a disminuir desde inicios de 2013. Hoy tenemos exclusivamente los programas que ven ustedes aquí: el programa de inclusión y equidad, el programa de fortalecimiento de la calidad, el de inclusión y alfabetización digital, el de escuela segura, tenemos el PEC, el de escuelas de tiempo completo y muy pronto el de escuelas de excelencia. No anoto aquí, aunque es un programa de la subsecretaría, el PROMAJoven, porque el PROMAJoven, si bien se sigue gestionando desde la Dirección General de Educación Indígena, ha pasado a formar parte del gran programa de becas de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es un programa donde estamos a la par del resto de la Secretaría trabajando en ello. Como ustedes se pueden dar cuenta, nuestros programas en realidad ya no lo son. Lo que tenemos ahí es la escuela al centro. Tenemos 3 programas donde la escuela constituye el centro de la acción. Tenemos un sustento en la convivencia escolar a través del programa Escuela Segura. Y tenemos con mucha claridad algo que tiene que atravesar todo nuestro quehacer, que es el fortalecimiento de la calidad, y algo que también tiene que atravesar todo nuestro quehacer, que es la inclusión y la equidad.
Si seguimos hablando de programas es única y exclusivamente porque así se denominan en la base presupuestal. En realidad, como ustedes pueden observar, son el conjunto de actividades, de estrategias que tenemos que garantizar que estén presentes en todo el servicio educativo. La inclusión y la equidad no es para los desfavorecidos. Todas las escuelas tienen que ser espacios de inclusión y de equidad. Todas las escuelas deben recibir acciones de fortalecimiento de su calidad. Todas las escuelas tienen que ser espacios para la convivencia. Y las escuelas tienen que tener opciones para desarrollarse. Por eso tenemos un programa de escuelas de calidad, programa de escuelas de tiempo completo y un programa de escuelas de excelencia. Debo decirles que el programa Escuelas de Excelencia es un programa nuevo, es un programa muy importante. Poco hablaremos de él en esta sesión, porque estamos todavía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público construyendo sus lineamientos. Es un programa destinado, sobre todo, a las escuelas más desfavorecidas. Otra vez, este año, por convicción, por mandato de equidad, nos focalizamos en las escuelas indígenas, nos focalizamos en las escuelas rurales, multigrados, en las escuelas de las zonas urbanas marginadas. Vamos con una lógica de empujar al sistema desde abajo. O sea, la calidad mejorará en general en la medida en que los más desfavorecidos tengan ocasión de mejorar. Si se dan cuenta, y pido que se regresen por favor a la lámina donde está el sistema básico de mejora, hay prácticamente una condición semejante. Fortalecimiento de la calidad es mejora del aprendizaje. Inclusión y equidad tienen que ver con abandono escolar, escuela segura con convivencia, etc. No estamos trabajando ya por fragmentos, estamos trabajando de una manera ordenada y articulada que debe permitirnos ser más certeros en qué nos enfocamos. Avanzamos, por favor. Otra más. Estos programas se articulan, como ya señalaba, con dos estrategias fundamentales en las que persistimos desde la Subsecretaría de Educación Básica. El fortalecimiento del sistema básico de mejora, como esta puesta en práctica de lo que dicen las leyes, y en el robustecimiento del federalismo educativo. Estamos convencidos de que esta es una tarea federalista y que del federalismo no es, como algunos luego dicen, pérdida de poder de unos para dárselo a otros. No, el federalismo implica que todos los actores se robustecen en su papel. Esto implica robustecimiento de la Secretaría de Educación Pública en su carácter normativo, implica robustecimiento de las autoridades educativas estatales en su carácter de operadoras y desarrolladoras de su sistema educativo, implica robustecimiento de la estructura de educación básica, implica robustecimiento de la supervisión e implica robustecimiento del colectivo docente y también del Consejo Escolar de Participación Social como un medio de garantizar la presencia comunitaria y parental dentro de las escuelas. Avanzamos, por favor. Quiero recordarles que parte importante de, fíjense, ya no nos alcanza ni para la batería, qué grave. Robustecer la estructura educativa estatal como un interlocutor cotidiano con la Subsecretaría de Educación Básica. Pasa por tener constituido el Consejo Estatal o el Comité Técnico, como se le llame, de Educación Básica. Es este órgano propio
de cada autoridad educativa estatal, quien se constituye en garante de la acción en educación básica en los estados. Ustedes han leído ya seguramente las reglas de operación publicadas desde hace un par de meses en el Diario Oficial y saben que un elemento fundamental para recibir recursos es tener constituido este comité técnico. Aspiramos a que este comité técnico sea real. Cuando yo he hablado de esa necesaria reestructuración a la que obliga la ley de los órganos que dirigen la educación básica en los estados, me refiero también a la importancia de tener estructuras como estas. Hemos simplificado también los formatos para recibir recursos federales. Tenemos una carta de compromiso única, un convenio marco único y un plan de trabajo integral. Parte de nuestro quehacer se dedicará a esto. Estamos pasando de la lógica de operación por programas, esa quedó atrás, ya no nos es útil, a una lógica centrada en la escuela, que parte de pensar al conjunto de servicios educativos como regulares. Ya no hay servicios de excepción. El servicio educativo tiene que darse a todos. Nuestra lógica es que atendemos al conjunto de servicios de manera regular. Nadie, ningún niño debe quedar fuera de la posibilidad de ser atendido adecuadamente. Se encuentre en las condiciones en que se encuentre. Es un tránsito exigente, pero es un tránsito necesario que vamos a tener que trabajar con toda la certeza. Hoy nuestra lógica ya no es voy a trabajar por programas, no es soy de tal programa y trabajo para mi programa, no es soy del programa de lectura y trabajo para el programa de lectura. Esa ha sido nuestra lógica y desde el día 1 de esta administración dijimos esa lógica nos ha llevado a los resultados educativos que hoy tenemos. Mejorar esos resultados educativos quiere decir salir de esa lógica de la excepción y de trabajo para mi nicho, y toda mi preocupación es mi nicho. El nicho puede ser muy noble, nada más noble que la lectura, pero el nicho es el que nos ha hecho equivocar la atención, ha hecho que las escuelas trabajen para nosotros y no que sirvamos a las escuelas. La lectura, por ejemplo, hoy es una tarea transversal que debe llegar absolutamente a todos los niños, a todas las escuelas. Bien, la que sigue. Este es solamente el índice de programas. No me he referido al programa de inclusión y alfabetización digital. Todos ustedes saben que es este programa de dotación de equipo de cómputo portátil. No me he referido a él porque todavía no alcanza a todas las entidades federativas. En su momento trabajaremos con los estados a donde se amplía el programa este año. Pasamos a la que sigue. Bueno, no me queda más que agradecerles su atención, desearles que esta reunión sea fructífera y decirles que la Subsecretaría de Educación Básica está a sus órdenes para poder construir con ustedes este camino que tenemos por delante. Es un camino que si lo hacemos bien nos va a dar resultados donde queremos que estén, en el aprendizaje y en la formación de los niños y los jóvenes
que nos han sido encomendados. Gracias por su atención.